lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio, Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 1959 del Ministerio de Hacienda sobre plan habitacional con el objeto de otorgar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad. Boletín 12.287-14. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que la Sala acogió la solicitud para remitir desde la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a esta comisión el proyecto de ley que regula los cambios de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales, correspondiente a los boletines refundidos 13.967, 14.017 y 14.023, todos _12. Carta de representante de los comités de vivienda de la comuna de Melipilla, por la cual, y ante la difícil por el déficit habitacional en esta comuna, solicitan apoyo y gestión. Señalan que este comité, el Comité de Vivienda de la Comuna de Melipilla, se compone de dos organizaciones que vienen movilizando esfuerzos administrativos y sociales desde el año 2018, los cuales se han visto frustrados por la competencia del mercado inmobiliario con fines netamente lucrativos. Indica que en las gestiones por conseguir la casa propia han analizado el porqué de esta tardanza, de la larga espera y la tramitación, concluyendo que radica en que nuestros comités populares tengan la posibilidad de terrenos asequibles y aptos. En este ámbito creen que el MIMBU no cuenta o desconoce una política de acceso para los sectores populares. En cuanto a ideas e estrategias y propuestas que contribuyan a acercar esta posibilidad concreta de la construcción en el corto plazo, proponen la creación de una mesa cuatripartita, MIMBU, municipio, gobierno regional y comité de vivienda, para gestionar terrenos habilitados que puedan ser de bienes nacionales, municipales o particulares. Para tal efecto, en el caso de compra podría darse la fórmula de 4 instancias de aportantes. En cuanto a los comités, proponen un aporte de 10 UF por socio, así como también solicita al MIMBU la asesoría técnica tipo EGIS para orientar y preparar a los comités para la postulación colectiva. Y finalmente, presidente, hay un reemplazo del diputado Paulsen por el diputado Torrealba para la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señora secretaria. Perdón, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente, antes de que pase a los varios, ¿ya? Si le parece, esta carta de representantes de los comités de vivienda de Melipilla podríamos enviarla porque están pidiendo, en definitiva, exponen toda su problemática y solicitan una mesa cuatripartita entre el MIMBU, el municipio, gobierno y comité de vivienda. Entonces, si le parece, oficiar al Ministerio de Vivienda adjuntando la carta y solicitándole esta mesa técnica. Diputado Winter. Y le podríamos agregar, remitirle todo eso a todos los diputados del Distrito 14, correspondiente a la comuna de Melipilla. Ya. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿El diputado Ruti se pone? Acordado. ¿Se ofrece sobre la cuenta? Diputado, sobre varios. Diputado. ¿Qué pasó con el presidente? ¿Está enfermo? Está en campaña. Está en campaña. Estoy en campaña. Presidente, ¿puedo...? Orden, por favor, para que hable nuestro diputado. Muchas gracias. Del primer distrito. Muchas gracias, presidente accidental. Oiga, yo quiero compartir con ustedes un problema que se ha dado, bueno, en el país completo respecto al tema de los campamentos, pero quiero compartir con ustedes un tema que se ve en la región de Arica y Parinacota, que se está viviendo en la región de Arica y Parinacota, y tiene que ver con con la forma que se han dado las tomas, la formación de campamentos. Hoy día hay un sector que se llama Cerro Chuño, y que es el centro de lo que es la Quebrada Encantada, donde ya se ordenó por ley la erradicación por la contaminación de los polimetales. Es un tema gravísimo. Se acordó erradicar. El Ministerio de la Vivienda hizo una gran inversión respecto a poder trasladar a toda la gente de Cerro Chuño. Lamentablemente las casas no se demolieron y esas casas fueron ocupadas nuevamente por personas, hoy día toma.
Y lo más grave de esto es que, bueno, se han estado demoliendo algunas casas, pero las personas esperan que las casas se demuelan y vuelven nuevamente a ocupar el lugar. El problema es que es un lugar de alta contaminación, es una tremenda contaminación de polimetales. Y frente a ello también se han rodeado de otras tomas en el mismo lugar de Quebrada Blanca que están entre el vertedero, ustedes se imaginarán, y la contaminación, es decir, un lugar altamente contaminado y además un lugar no apto para ninguna persona. Uno dirá, pues bueno, la persona que se eligió vivir ahí que día, pero yo creo que el Estado de alguna manera debe resguardar también la salud de las personas, y hoy día hemos permitido eso. Y eso es realmente grave. Lo expongo en esta comisión, presidente, porque la verdad es que las autoridades regionales no han abordado el tema como corresponde. No lo han abordado hoy día lo que se está viviendo. Y esto no tiene que ver con un gobierno, otro gobierno, esto tiene que ver con un tema que se ha estado dando y que hoy día existen más de 2.000 a 2.200 familias que están viviendo. La semana pasada yo hice una visita al lugar y me encontré con un lugar demarcado, donde habrían recibido un terreno por parte de bienes nacionales, lo que me parece hoy día de una tremenda gravedad haber asignado un terreno dentro de un polígono contaminado. Por lo tanto, presidente, en primer lugar quiero que la comisión tome conocimiento de esto. Hoy día hay un tema que no es un campamento en un lugar donde podría estar habitando independiente de lo irregular, sino que acá tiene que ver con un tema de salud, que es un tema que tenemos hoy día, un problema, lo tenemos pendiente con Suecia todavía, es un problema que no se ha terminado de remediar el sector todavía, hay un informe de la Contraloría de la República, y por lo tanto, en este sentido, si bien es cierto que existen los comités de vivienda y hay que respetar el proceso a través de los comités de vivienda, pero esto no se ha abordado como corresponde y estamos nosotros hoy día contaminando más personas el permitir que vivan ahí. Frente a esto yo solicito que se pudiera oficiar al ministro de la Vivienda cuál es la forma de abordarlo, porque hoy día la verdad las cosas que están conviviendo entre demoler casas y ahí mismo le dice, espera un poquito la empresa para que vuelva la gente a ubicarse ahí mismo, a relocalizarse ahí mismo. Y segundo lugar, a bienes nacionales si efectivamente ha entregado algún terreno a alguna institución en el lugar, específicamente Quebrada Encantada, secretaria, así se llama el lugar, ya que esto está entre el vertedero y justamente la población Cerro Chuyo, que es el lugar totalmente contaminado, donde hay certificación por parte del Ministerio de Salud de que el lugar existe una alta contaminación de cadmio, plomo, mercurio, una serie de metales. Presidente, yo quisiera que se oficiara y diera respuesta a través de esta comisión de qué forma se va a abordar este tema que es realmente delicado. No es ser cosa que mañana tengamos que enfrentar una demanda internacional por estas personas contaminadas en el lugar, y yo creo que hoy día si el gobierno invirtió, o el Estado de Chile mejor dicho, invirtió una cantidad importante de recursos para erradicar, se erradicó a la gente, pero hoy día se volvió nuevamente a habitar con más personas y que hoy día no se ha abordado por ninguna parte este tema. Eso, presidente, gracias. Teníamos de acuerdo Yo me diría, presidente, del Ministerio de Salud también para que informe sobre los niveles de contaminación que existen en ese polígono que usted menciona que es la zona de la Toma. Muchas gracias. Bienes nacionales, vivienda. Medio ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente. Sí. El informe usted dice que es de salud. No, el informe que hay es el informe de la Contraloría de la República que habla de que no se han cumplido con lo que la ley estipula y con lo que se requería. Sí, usted mencionó. Sí, totalmente de acuerdo. Que había un informe del Ministerio de Salud. Sí, efectivamente. Respecto Presidente. Sí, está bien. Entonces creo que es conveniente tener a la vista ese informe, si usted lo puede aportar, no lo mismo, pero mejor pedirlo al ministerio, ya que vamos a enviar 3 cartas a los 3 ministerios para acotar con precisión cuál es la zona que estamos hablando, si es la misma zona que está entregando bienes nacionales, si es la misma zona que el Ministerio de Salud ha dicho que está contaminada, y le estamos pidiendo la solución al Ministerio de Vivienda, que va a tener que ver cómo solucionar los problemas para darle casa en un lugar adecuado a las personas que hoy día han hecho uso de ese terreno. Entonces son cosas distintas. Sí. Para poder ver qué camino asumimos, hacia qué nos dirigimos, porque el Ministerio de Bienes Nacionales probablemente nos diga que, no sé, estoy haciendo una conjetura, que efectivamente, no sé si entregó o no entregó, asignó sus terrenos. Claro, que está la duda. Está la duda, entonces acá claro, pues si no lo ha entregado, no es culpa de él. Es una toma, una usurpación de un terreno.
Si eso está contaminado, hay que se representa a los vecinos y a través a lo mejor del gobernador regional, comunicarle a los vecinos que ese terreno tiene altos niveles de contaminación y hacerlo público. O sea, es de conocimiento público nacional que, perdón, presidente, es de conocimiento público y nacional que es un lugar que está contaminado. Quiero hacer una corrección. El que ha llevado el tema y que tiene todo antecedente es justamente el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Donde está todos los antecedentes. Como le digo, yo estuve en una visita en el lugar y me dicen que había un lugar donde que fueron asignados, o sea, que 10 hectáreas fueron asignadas a una organización, lo cual me parece gravísimo, pero tampoco yo puedo darle credibilidad a la persona que me dijo eso, y por tanto, solicitar la consulta a bienes nacionales y al Ministerio de Vivienda primero al Ministerio de Vivienda, de qué manera va a abordar este tema, o lo está abordando, si es que lo está abordando, y segundo lugar a bienes nacionales, si efectivamente entregó o no el terreno. Tenía Salud y Medio Ambiente. Diputado García. ¿Diputado García? No, presidente, no, es que hemos coincidido, estaba con el diputado Urrutia y el diputado Rocafort, que lo que hay que pedir son los informes a los 3 ministerios involucrados. Y ahí nosotros podemos tomar las determinaciones que corresponden, porque estamos diciendo lo que dice un ministerio y lo que dice el otro ministerio. Ahora, la gente sabe perfectamente que es un terreno contaminado, porque hay gente de ahí mismo de Arica que se tomó esto, y esto es un tema que viene ya hace bastantes años, 20, 30 años. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que tener es la fuerza suficiente para explicarle a la gente que eso tiene que ser demolido y que no van a poder continuar ahí. O sea, es un tema que tiene de azul y grasa. Entonces, por eso yo quiero pedir que sean los informes de los ministerios involucrados, no solamente nacionales, el otro, no, todos los ministerios. Y lo que es importante que escuchar al diputado Rocafort que trae un informe de la Contraloría, también es importantísimo tenerlo presente para tomar las decisiones correctas. Eso nomás, presidente. Ya está. Muy bien. Entonces estaríamos oficiando al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Salud y Medio Ambiente. Perfecto. ¿Ah? Ya está. No. Y Contraloría. Pero Contraloría el informe está. Sí, hay que sacarlo. Perdón, el informe de Contraloría está, sí, no creo que... Entonces, muy bien. Ya. Diputado Víctor, don Gonzalo. ¿Eso? Sí. ¿Estamos en varios? Estamos en varios. Ah, perdón, diputado Castillo. No, pase usted. Perdón, le damos el pase a hoy. ¿No se va a quedar? ¿Ah? Gracias, Rocafula. Así que... Ya está, muy bien. No, Tiene a Ya. nuestro representante. Ya. Sí, le damos la... Ya. Presidente, yo también quisiera hacer un varios. Resulta que es una situación por la que hemos oficiado antes, que dice relación con un conjunto de departamentos que está ubicado en la calle Cueto, en el 1209, si no me equivoco, en donde los comités de vivienda del barrio, el barrio Balmaceda, de la Comuna de Santiago Centro, han advertido que comités que están hace muchos años sin solución, porque obviamente es muy difícil conseguir terreno cerca de un barrio tan antiguo como ese, pero han advertido hace ya varios años que es un edificio que está en la mitad del barrio y que tendría una altísima capacidad ociosa dentro del conjunto habitacional, y los vecinos han estado haciendo averiguaciones y descubrieron en algún momento que la inmensa mayoría de los ocupantes de los departamentos eran miembros de la PDI, pero que según ellos, sin tener el cálculo exacto, el edificio estaba más de la mitad desocupado. Razón por la cual se le solicitó a PDI si es que podían contarles más o menos cuál es la situación del edificio, ya que para los problemas de vivienda que hay en el barrio podría ser una gran solución, y PDI dijo, esto no es propiedad nuestra, sino que es propiedad de Servio. De Servio. Buena noticia para todos. Entonces el comité se reunió con Servio y le dijo, efectivamente, estos departamentos son nuestros y están en comodato la PDI. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo? No, todo en orden, todo bien, pero le dijo, como tenemos un comodato, en realidad tendría, y ustedes dicen que están desocupados, tendríamos que preguntarle a la PDI si está ocupando o no está ocupando los departamentos. Y en el mes de junio, después de algunos oficios que se hicieron desde esta comisión, Servio le consultó a la PDI, ¿está usted ocupando los departamentos que yo le he entregado en comodato? Y la PDI aún no responde. Entonces, yo quisiera que hiciéramos un oficio muy sencillo. Si podría, por favor, la Policía de Investigaciones de Chile tener la gentileza de responderle a Servio el oficio que se le hizo en junio, independiente de cuál sea la respuesta.
solamente responderle. Presidente, es que yo creo que ahí lo que correspondería sería oficiar al Ministerio del Interior para que instruya a la PDI que responda al oficio pendiente enviado por el Servio. Porque al final nosotros tenemos facultad de fiscalización sobre los ministerios. Entonces, creo que ese es el camino correcto. ¿Está de acuerdo, diputado Winter? Sí, en adelante me representa la diputada Castillo. Me parece, no, en todo caso, estoy totalmente de acuerdo, está muy bien representado. Así que estaríamos oficiando al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que instruya a la PDI para que dé respuesta al oficio enviado por Servio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aprobado. ¿Sigue ofreciendo la palabra, Mario? Sí, muchas gracias, presidente. Existe vigente hoy día el subsidio que se conoce en términos coloquiales como la gift card de los materiales, que es un subsidio que va desde el 1 de julio y su plazo de postulación termina el 30 de septiembre. Sin perjuicio de que el plazo está vigente, las entidades patrocinantes entregadas por el MIMBU han notificado que cerraron sus procesos de postulación debido a la alta demanda y a la falta de cupos. Eso ha significado que muchas familias que, cumpliendo los requisitos, no están pudiendo ni siquiera postular al beneficio, estando el plazo vigente, por esta notificación de las entidades patrocinantes. En particular, quiero hacer mención a 20 familias del condominio Chorrillos y otras 20 familias del condominio social Vicky Barahona número 2, de la comuna de Renca, que se encuentran sin esta posibilidad de poder postular a este subsidio. Entonces, la solicitud en concreta es oficiar a nombre de la comisión al ministro de Vivienda y Urbanismo, al señor Felipe Ward, con copia también al Servio Metropolitano, a fin de que pueda ampliar el listado e incorporar, ojalá, nuevas entidades patrocinantes para efecto de dar respuesta a todas estas familias que se encuentran sin poder postular por esta falta de cupo. Asumo que esta situación, que en este caso yo me entero a propósito de las familias que ya he mencionado, debe estarse replicando en otras partes del país. No olvidar que esta gift card de materiales es una tarjeta que se entrega y las entidades patrocinantes generalmente son ferreterías. Entonces, además, si es que hubiese otra dificultad, como las que hemos conocido en esta comisión, a propósito de la escasez de los materiales, que el Ministerio también pueda ampliar el plazo de postulación para efecto de que las familias no se queden sin este importante beneficio durante este periodo, porque es justamente en el verano cuando se pueden mejorar las condiciones de las viviendas para que puedan enfrentar también el próximo invierno, presidente. Esa es la solicitud en concreto, ojalá tener también el apoyo y la adhesión de los otros miembros y miembras de esta Comisión de Vivienda. Teníamos de que la comisión entonces aprueba la solicitud pedida por nuestra diputada Ana María Castillo. Ya. Natalia, perdón, estoy cambiando el nombre ya. Entonces. Así que perdón de Natalia. Qué bueno, me alegro. Aprobado. Sigue la palabra ofrecida en varios. Ya. Entonces pasaríamos al proyecto, distinguida secretaria doña Claudia. Presidente, entonces, recuerdo a la comisión que quedamos en el artículo 8, página 26. Entonces hay una indicación del Ejecutivo que es para reemplazar este artículo 8 que ha pasado a ser 10 por el siguiente, artículo 9, responsabilidad. Aquellas personas que deseen transitar por un bien fiscal en donde se haya habilitado un acceso a la montaña de conformidad a esta ley, deberán consentir por escrito a los protocolos que al efecto establezca el Ministerio de Bienes Nacionales y o aquellas entidades que realicen el respectivo proyecto aprobado de conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Cumpliéndose con lo anterior, en caso alguno los perjuicios o daños ocasionados con motivo del acceso de las personas a los terrenos de montaña generarán responsabilidades para el Estado, para los propietarios de terrenos
colindantes a territorios de montaña. Esa es la indicación sustitutiva que ha presentado el Ejecutivo, y hay una indicación del diputado Telier que dice lo siguiente. Las dos indicaciones del diputado Telier son al inciso segundo, y es para eliminar la frase comprometerse a, y para agregar luego de la frase acceso seguro e informado el siguiente texto: serán responsables civilmente, según lo establezca esta ley, de los accidentes que se deriven de un acceso en mal estado y condiciones inseguras que les sean imputables. Eso es, presidente. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra con respecto a la indicación sustitutiva en indicaciones. Creo que está el Ejecutivo ahí para que la Sí, explique. y el diputado Telier también está. Entonces, le damos la palabra al Ejecutivo y después al diputado Telier. Muchas gracias, presidente. Bueno, me presento, mi nombre es Gerardo Sanz, soy el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. En primer lugar, por su intermedio, quiero saludar a los diputados y a todos los presentes y dar las excusas que no está presente en este momento el señor ministro. Está en una actividad, pero viene en camino para el ministerio. Y si no hay ningún inconveniente, yo puedo reemplazarlo mientras llegue para acá para seguir con la conversación. No hay problema. Por eso que nos interesa que si nos puede explicar más la indicación sustitutiva. Tiene la palabra. Sí. Bueno, respecto a la explicación de la indicación, parte señalando de que en el fondo las personas que transiten por los accesos que se han habilitado en terrenos fiscales, ya sea porque el propio ministerio lo habilitó o porque existe ahí un proyecto, tiene que consentir en los protocolos de seguridad que se dictan al respecto. Esto conversa mucho con algunas indicaciones ya aprobadas en sesiones anteriores que yo he estado acompañando al ministro, específicamente aquella que se aprobó respecto del artículo segundo número 5, respecto del principio de seguridad, y del artículo 6, inciso final, que señala que cuando se realiza o se genera, digamos, un acceso a la montaña en territorios fiscales, tienen que aprobarse los protocolos de seguridad respectivos. Conversa, por tanto, con lo anterior, en que las personas que ingresen, digamos, a estos accesos habilitados consientan, en el fondo, expresamente en la indicación. Nosotros señalamos que tiene que ser por escrito, si se fijan, pero hoy día, conversándolo aquí con el equipo internamente, creemos que ahí con la secretaria podríamos ver alguna forma que podríamos poner, en vez de por escrito, que se señale expresamente, dado que estamos en un proceso de modernización del ministerio en donde digamos, el acceder a bienes nacionales protegidos, a parques, etcétera, lo vamos a estar implementando también con códigos QR y más tecnología. Por lo tanto, podríamos ver la forma de reemplazar, si es que están todos de acuerdo, en la parte de la indicación donde se señala que deberán consentir por escrito expresamente. Eso podemos igual verlo después. Y en el fondo, arregló seguido, estando en el fondo fijados estos accesos con los protocolos y medidas de seguridad fijados, y habiendo las personas consentidos en aceptar estos protocolos, en el fondo, no habría responsabilidad para el Estado ni para los que administran el territorio de montaña, en el fondo, para esos efectos. Esa, digamos, sería la explicación a grandes rasgos de la indicación del Ejecutivo, presidente. Eso. Gracias. Diputado Telier, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, tiene varias partes esta propuesta. Primero, se pide eliminar comprometerse y cambiarla por la palabra deberá, porque comprometerse puede no llevar al cumplimiento de las disposiciones que establece la ley. Y queremos establecer la responsabilidad de los accidentes que se produzcan por un acceso en mal estado y condiciones inseguras, que sea responsable el administrador por no haber cumplido con este deber. La razón, entonces, es que quien administra debería asumir responsabilidad de no haber cumplido con la obligación, y son responsabilidades de carácter civil, según las reglas generales del Código Civil. Eso es, presidente.
Gracias, diputado Telier. Diputado Torrealba, ¿algún comentario? Sí, gracias, presidente. Solo hacer un comentario con respecto a la indicación del Ejecutivo, que es sustitutiva, me parece que va en lo correcto, y un comentario con respecto a la indicación de don Guillermo, que me parece, a ver, parte de los principios claves de este proyecto, presidente, tiene que ver con la responsabilidad y el autocuidado. Y aquí me parece que esta indicación implica generar desincentivos para que aquello que ya hemos definido durante la ley, que es establecer servidumbre de paso o derechos reales u otros caminos para poder acceder a los bienes fiscales de montaña, puede generar desincentivos para el privado. Me estoy poniendo desde el lado del privado, no del lado de bienes nacionales. Y por lo tanto creo que para que la habilitación de los accesos a los territorios se pueda ejecutar, necesitamos generar incentivos y no barreras. Y por lo demás, presidente, otro detalle, esto es un proyecto que estamos hablando de alta montaña, todos sabemos lo que accedemos muchas veces a la media o alta montaña, de que los caminos son caminos que son para darse en situaciones de no motorizadas, y por lo tanto sabemos y estamos preparados, y la gente está preparada y conoce hacia dónde va, y por lo tanto nuevamente el concepto clave de este proyecto es responsabilidad y autocuidado, y por eso me parece que la indicación del Ejecutivo está más en el camino de lo correcto, porque la de don Guillermo, me parece que de alguna otra forma podría generar desincentivos a poder ejecutar esta ley, que es finalmente lo que estamos buscando. Eso, presidente. Gracias, diputado Torrealba. Diputado Urrutia. Sí, gracias, presidente. El artículo 9, tal como se ha dicho, es en el fondo establecer responsabilidades contra accidentes. ¿Quién sería el responsable de un accidente ocurrido en la montaña o en el acceso a la montaña? Y tal como se ha dicho también por el diputado Torrealba, sabemos que ir a la alta montaña tiene en forma inherente riesgos. No hay que tener de partida una buena condición física, y sabemos que permanentemente ocurren accidentes en la montaña. Estamos abriendo una puerta para que la gente pueda ir y disfrutar del territorio de alta montaña, pero bajo su propia responsabilidad. Entonces, eso significa que la indicación que ha presentado el Ejecutivo me parece que es correcta, porque las personas que quieren acceder voluntariamente a los territorios de alta montaña previamente deberán consentir a los protocolos que para tal efecto establezca el propio Ministerio, y que en ningún caso será responsable el Ministerio o el Estado de Chile de los accidentes que pudieran ocurrir en el uso o en el ejercicio de este derecho que estamos otorgando. Así que desde ese punto de vista me parece correcta, y es mejor la indicación que ha hecho el Ejecutivo con respecto a cómo estaba originalmente el artículo 8. Y creo que yo, presidente, lo votaría a favor, salvo que me gustaría precisar un poco más lo que dice en la última frase, donde habla de los terrenos colindantes a territorios de montaña. Se entiende lo que quiere decir, pero es poco preciso. Yo invitaría al Ejecutivo a precisar esto de los terrenos colindantes a los territorios de montaña. Entiendo que se trata de los terrenos por los cuales, a través de los que uno podría cruzar o acceder o generarse el paso al territorio de montaña, pero me parece que debería quedar más claro y preciso en este artículo. Y por último, con respecto a la indicación del diputado Telier, comparto la apreciación del diputado Torrealba, que me parece que sería una barrera de ingreso, porque además es muy genérica. Dice, serán responsables civil y penalmente. O sea, que en el comparado que yo tengo dice, serán responsables civil y penalmente. Una indicación después y lo cambió por civilmente. Ya. Bueno, igual los costos que signifique que para una persona tenga un accidente, que pueden ser muy graves,
los accidentes que se deriven de un acceso en mal estado. ¿Cómo podríamos definir cuál es el acceso en mal estado y en condiciones inseguras? ¿Qué se entiende? Por ejemplo, que en el acceso hay una alambrada de púa, que es lo que se usa habitualmente en las zonas de montaña o en las zonas rurales, y que una persona pueda sufrir un corte o se caiga en un borde que puede ser muy estrecho para pasar. O sea, yo creo que es muy genérico, que no está precisado cuáles son esas condiciones inseguras, y me parece que esto va a judicializar y va a generar una barrera de ingreso para aquellas personas que quieren practicar este derecho de tener acceso a los territorios de montaña. Así que eso, presidente, de acuerdo con el artículo 9, me gustaría que lo precisaran un poco más el tema de los territorios colindantes, y en desacuerdo con la indicación que ha puesto el diputado Telier. Gracias, diputado Urrutia. Ofrezco la palabra. ¿Hay alguien? Presidente, Diputado Telier, tiene la palabra. sí, presidente. A mí me extraña un poco que el Estado, en este caso el gobierno, pero el Ejecutivo, exima de toda responsabilidad por el mero hecho de que se consiente por escrito un protocolo. Pero resulta que yo pienso que si existe una responsabilidad de un administrador por un mal acceso, por algo que realmente llega al accidente de una persona, debería ser responsable. Porque creo que de la misma manera, si hay un accidente, puede judicializarse el tema, y puede ser un elemento de que mucha gente no quiera ir a la montaña, no quiera hacer montañismo, porque precisamente no está protegido, no se siente protegido ni por el Estado ni por los privados, que son los que están administrando estos terrenos, ya sean de alta montaña. Acordémonos también que sacamos el término alta montaña, ¿no? O sea, pueden ser lugares mucho más accesibles, en que la gente tenga, no necesariamente sea un escalador para que tenga que ir, sino hay gente que quiere realmente disfrutar. Entonces, quienes administren deberán dar siquiera un mínimo de seguridad a las personas, por lo menos lo que yo pienso. Gracias, diputado Telier. El representante del gobierno tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, sí, quería también dar nuestra opinión de la indicación del diputado Telier, sin prejuicio de lo que ya señaló, digamos, el diputado Torrealba y el diputado Urrutia, y que yo creo que leen bien cuál es el espíritu de la indicación. Sin prejuicio de ello, nosotros sí estamos de acuerdo con la indicación del diputado Telier. Creemos que no es contradictoria con la de nosotros, porque efectivamente puede suceder de que se apruebe un ingreso con un protocolo, pero el administrador de ese ingreso tiene que tener, en el fondo, la obligación de mantenerlo en el tiempo, las condiciones de seguridad. Puede que eso no se cumpla por parte del administrador de ese acceso. Por lo tanto, lo que yo propongo que se podría hacer es agregar a la indicación del Ejecutivo la indicación del diputado Telier como un inciso segundo que diga: sin perjuicio de lo anterior, serán responsables civilmente según corresponda, etcétera, etcétera. Así mismo como está indicado en la indicación del diputado, creemos que no es contradictorio en ningún caso. ¿Es con la palabra? Diputado Urrutia. Presidente, con respecto, el Ejecutivo no se pronunció sobre la idea de precisar el último párrafo de su indicación en materia de definir con mayor claridad a qué se refiere cuando habla de terrenos colindantes a territorios de montaña. ¿Son los accesos al territorio de montaña? ¿Son porque está hablando del territorio de montaña en general, o dependiendo de los distintos roles que cada uno de esos territorios tiene, o los diferentes accesos que puede tener un territorio de montaña? Porque generalmente a los territorios de montaña no hay un ingreso único, hay varios ingresos, y uno puede acceder a la montaña a través de a un mismo cerro, una misma cumbre, a través de varios ingresos. Se me gustaría y por eso estoy diciendo que esa última palabra, colindantes, me parece que es muy poco precisa.
Lo mismo que la indicación del diputado Telier. Si bien es cierto, no se contrapone, no nos olvidemos que el acceso a la montaña es gratis. Los administradores no van a cobrar por el acceso a la montaña y se les va a exigir que establezcan medidas de seguridad que tienen, obviamente tienen un costo. Y todos sabemos por lo demás que hacer que los deportes de alto riesgo no los puede garantizar el Estado. Si uno quiere hacer un deporte de alto riesgo y subir a la montaña, no puede pedir garantías estatales, que tome un seguro de vida entonces. Pero le podemos exigir al propietario que además le están haciendo un acceso, y además ese acceso lo mantenga por século seculorum para que no hayan problemas que puedan derivarse de un mal uso o de algún riesgo. Eso, presidente. Gracias. ¿Hay alguien solicitando la palabra? Presidente. Diputado Torrealba. Sí, creo tener la respuesta a lo que está preguntando el diputado Urrutia con respecto a la definición de terrenos colindantes. Son a los terrenos colindantes de bienes fiscales de montaña. Entiendo que es así. Si el Ejecutivo me lo puede corregir. La palabra del Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, contestando a la duda del diputado Urrutia, sí, el espíritu, la idea de haber puesto ahí terrenos colindantes, quizás se puede mejorar en la redacción, eso es efectivo, es cómo quedó la regulación en los artículos 5 y 6 de las indicaciones ya aprobadas en la comisión respecto de que los terrenos colindantes, tal como dijo el diputado Torrealba, con los terrenos fiscales, se puede constituir una servidumbre, un derecho real de conservación, digamos, u otro acuerdo con los digamos, propietarios de los terrenos privados para acceder al ingreso a la montaña. Esa es la idea, y no sé si con eso aclaro la duda, pero esa era el espíritu, la idea de poner ahí terrenos colindantes. Quizás se puede especificar un poco más, pero eso ya está regulado en los artículos, o sea, perdón, no es que esté regulado, sino que conversa con las indicaciones ya aprobadas en los artículos 5 y 6. A ver, si bien de acuerdo a lo que yo he escuchado, el Ejecutivo señala que esta indicación podría ser mejorada. ¿Estoy lo correcto? Sí. O sea, entonces, ¿qué les parece? Les propongo que el Ejecutivo, y además, por lo que he entendido en esta reunión, también se puede, en esta educación sustitutiva, poder señalar lo que ha solicitado el diputado Telier. ¿Estaría en condiciones de hacerlo el Ejecutivo? Perdón. El diputado Urrutia. Porque si fuera así, entonces nos dejaríamos pendiente para la próxima sesión, se lo daríamos al Ejecutivo que modificara su indicación sustitutiva, tratando de incluir lo que ha señalado el diputado Telier y el diputado Urrutia, y pasaríamos al siguiente artículo y lo dejaríamos pendiente. ¿Estaríamos de acuerdo? Diputado Urrutia. Sí, estoy leyendo el artículo 5 y 6, y lo único que hace referencia es, tanto en el 5 como en el 6, es a los terrenos que colinden con propiedades privadas. Se está haciendo referencia a eso, no a otros terrenos que colinden con propiedad privada. Lo hice tanto en el 6 o en el 5, después de un punto seguido, en caso que el área colinde con terrenos privados, la habilitación del acceso podrá realizar mediante servidumbres de paso, en fin. Dado que aquí estamos afectando y haciendo responsable a los que colindan esos territorios privados con responsabilidades civiles, y en algún momento se quiso agregar la penal, a mí me parece que es muy importante para efecto de la ley precisar a qué nos estamos refiriendo, y creo que eso es lo que falta, tanto en la indicación del Ejecutivo como la del diputado Telier. Y comparto con usted que podrían darle un poquito una vuelta y la próxima sesión, antes de la próxima sesión, incorporar una indicación y ahí votarla, presidente, porque creo que no está en condiciones de ser votada. Ya, o sea, estaríamos... Diputado Sabar, tiene palabra. Bueno, en realidad, siempre cuando se habla de responsabilidad, están las leyes generales, en este caso, toda la materia de delito y cuasi delito del Código Civil, ¿no es cierto?, que señala que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Entonces acá, en la indicación del diputado Telier señala, ¿no es cierto?, que serán responsables civil y penalmente
por Sí, el mal, civilmente nomás, porque no me civilmente explicó, perdón. en mal estado que se encuentren. Bueno, esas son las normas generales, es decir, supletoriamente siempre se va a emplear de que si ha habido negligencia, y eso tendrán que verlo los tribunales, eso va a responder en este caso el Estado. De manera que hay que buscar una mejor redacción para no imputarle directamente una responsabilidad de esta naturaleza. O sea, estaríamos de acuerdo que esto queda pendiente y le damos el trabajo al Ejecutivo, que fue el que presentó la negociación de sus días. ¿Estaríamos de acuerdo? No, Queda pendiente. presidente, Pasa- no. ¿Perdón? No, presidente. Diputado de Alba. Perdón, que nos falta muy poco para poder despachar este proyecto. A ver si podemos llegar a un acuerdo de ¿cómo se llama? De solucionar y que el Ejecutivo nos proponga algo ahora para solucionar esta pequeña diferencia. Porque nos quedan 3 artículos y la verdad que ojalá lo podamos despachar hoy día, porque si no después viene la semana del 18 y sigue demorando el proyecto. Y estamos casi listos, hemos avanzado súper bien durante todo este mes y medio, y nos queda bastante poco. Yo creo que se puede solucionar Diputado todo. Torrealba, perdón, le propongo a usted, pasemos a los otros 2 artículos y digamos si lo podemos aprobar ahora, y si pasamos los 2 artículos, volvemos a ver este proyecto, porque si no nos vamos a empantanar en esto y igual no nos vamos a sacar esta sesión. Ok. Ya. Gracias, diputado Torrealba. Entonces vamos al artículo 9, página 17 del comparado, en que hay 2 indicaciones del Ejecutivo. Una, para agregar el inciso primero a continuación de la frase decreto ley 3274, la frase y presupuesto, y en la letra C, para reemplazarla por la siguiente: hayan sido habilitados dentro de propiedad fiscal administrada de conformidad a lo establecido en el artículo 8. El artículo 8 lo dejamos pendiente. Entonces estaríamos complicados. Perdón, leamos el artículo 10, perdón, ¿el 9 o el 10? El siguiente. El siguiente artículo transitorio. Ya estamos terminando. Estaríamos, Lo que pasa es que como el artículo 8 está pendiente, claro, esta letra C que hace mención al artículo 8, claro. no sé si está en condiciones de votarse. No, pues no se puede votar por secretaria. No, está pendiente el artículo 8. Presidente. Sí, ¿tiene palabra? Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que quería aclarar solamente que la indicación se refiere al artículo 8, porque quiero recordar que nosotros dentro de nuestra indicación en la sesión pasada se votó y se aprobó aquella que incluyó un artículo nuevo, que era el artículo 7, respecto de los informes de otros. Por lo tanto, la revisión a la que estamos haciendo aquí es al artículo 8, teniendo en consideración que se aprobó, digamos, esa indicación que incluía este nuevo artículo. Por lo tanto, se refiere al artículo 8 de nuestras indicaciones, no al que estamos discutiendo recién sobre responsabilidad. Eso quería aclarar, presidente. No, muchas gracias, lo aclaró muy bien y lo ha entendido la secretaria. Sí, toda la razón. Tiene palabra nuestra secretaria. Está bien, presidente, entonces voy a proceder a tomar la votación, si les parece. No, pero estaríamos No, el artículo 9, la indicación del Ejecutivo, Sí. que está numerada con el número 26, ¿Ya? que es para agregar, es en la página 17, diputado Urrutia, es para agregar en el inciso primero del artículo 9, que ha pasado a ser 10, a continuación de la frase decreto ley 3274, la frase y presupuesto. Entonces quedaría la división de catastro del Ministerio de Bienes Nacionales de conformidad al artículo 8, letra B del decreto ley 3274 y presupuesto, deberá mantener actualizado el catastro general de los bienes del Estado, y ahí todo. Ofrezco la palabra antes de votar. Está perfecto. ¿No hay problema? En votación, dije al secretario. Diputada Castillo. A favor. Diputado García. A favor, Claudia, a favor. Gracias, diputado. Diputada Luc. A favor. Diputado Torrealba. A favor, secretario. Gracias, diputado Sabaj. A favor. Diputado Telier.
Diputado Telier. A favor, a favor. Gracias. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Winter. Diputado Jarpa. A favor, secretaria. 8 votos a favor, unánime, presidente. Gracias, secretaria. Aprobado. La otra indicación es la 27, que reemplaza en este mismo artículo la letra C por la siguiente: hayan sido habilitados dentro de propiedad fiscal administrada de conformidad a lo establecido en el artículo 8. Ofrezco la palabra. Está clarito. Ya, diputada Castillo. Por la misma votación teníamos nosotros. Se aprueba por la misma. Aprobado. Vamos entonces a los artículos transitorios. Hay una indicación del Ejecutivo para modificar el artículo transitorio, que pasa a ser artículo primero transitorio en el siguiente sentido: reemplázase la frase artículo sexto por artículo tercero y la frase 6 meses por 180 días. Ofrezco la palabra. Ok. ¿No es lo mismo? Ya. ¿Aprobado se aprueba por la misma votación? Sí. Aprobado. Entonces ahora hay una indicación del Ejecutivo para incorporar un artículo segundo transitorio del siguiente tenor: el mayor gasto fiscal que provoque la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Bienes Nacionales y, en lo que faltare, con cargo a la partida del Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos serán provistos de las respectivas leyes de presupuesto del sector público. ¿Me ofrezco la palabra al Ejecutivo? Perfecto. ¿Está claro? ¿Está clarísimo? Entonces, se aprueba por la misma votación. Aprobado. Nos queda pendiente, entonces, presidente, el artículo Queda 8 pendiente el artículo 8. y el título del proyecto. Está pendiente el título del proyecto. Título del proyecto. Perdón. Me había pedido la palabra primero la diputada Natalia Castillo. ¿Doña Natalia? No, yo quería ver si es que el diputado Torrealba, que es el autor y quien ha estado más preocupado de este tema, porque lo conversamos en algún momento, de la complejidad de ponerle el nombre de una persona a una ley, más allá de cómo se denomine en términos coloquiales, porque se entiende que la legislación es general y no que va, en el fondo, no está solo para una persona, sino que a propósito de eso, otras personas se pudieran sentir, por un lado, excluidas, no participantes de esta ley. Entonces, preguntarle al diputado Torrealba si tiene alguna propuesta alternativa al título que había propuesto en su indicación. Gracias. Perdón, diputado Ruiz, estaría, antes de dar la palabra al diputado Torrealba, ¿está su intervención al respecto o le doy la palabra al diputado Torrealba? Sí, como quedó un artículo pendiente, presidente, yo le pediría al diputado Torrealba que para la próxima sesión, cuando discutamos el artículo 8 y tengamos que discutir, que lo dejamos para el final, ¿no es cierto? Ese fue el acuerdo de la comisión, el nombre que se le da a esta ley. Bueno, recordar que los nombres finalmente la da el Ejecutivo cuando la promulga, independientemente del nombre que nosotros le demos acá. No obstante, eso es correcto. No obstante, me gustaría conocer, además de el nombre que propuso el diputado Torrealba por ser un destacado montañista de altas cumbres, me gustaría conocer cuáles son aquellos aspectos de la vida del diputado, del montañista, que hacen merecedor de este nombre. Pues yo no conozco mayormente, salvo que sé que murió trágicamente en una montaña y que era un destacado deportista de alta montaña. Así que me gustaría escuchar una breve exposición sobre su historia, sobre sus logros, sobre si dio realmente una pelea para mejorar o facilitar el acceso a la montaña de todos los chilenos, que lo hicieran acreedor de este nombre o este honor que le vamos a dar de por vida. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero me gustaría conocer un poco más de la historia y le pido al diputado Torrealba que lo haga en la próxima sesión cuando votemos el artículo. Gracias. No, presidente. Perdón,
Diputado Torrealba. Sí. Yo no sé si quedamos un acuerdo en votarlo la próxima sesión. Quedan 30 minutos. Sí, Quedan exacto. Quedan 2 artículos que podemos No poner uno. ahora. Le puedo dar una explicación concisa con respecto a la vida de Juan Pablo Mor, diputado Urrutia, y podemos ponernos de acuerdo inmediatamente con respecto a este artículo que quedó. Les recuerdo, diputado Urrutia, de que la próxima semana es distrital, y si queda un solo artículo y nos quedan 25 minutos para la sesión, no tiene razón de que suspendamos la comisión. Le puedo explicar perfectamente quién es Juan Pablo Mor. Juan Pablo Mor es un joven montañista desde muy chico, se dedicó a la montaña, es uno de los grandes exponentes en la historia de la alta montaña en nuestro país. Subió cumbres como el Everest, el Annapurna, todas las grandes cumbres de nuestro país, Latinoamérica lo mismo. Él tenía una meta de subir los 14 miles del mundo sin oxígeno. Lamentablemente murió trágicamente en el K2, que es la montaña más compleja para subir en el mundo, a pesar de que no es más alta que el Everest, pero sí la más compleja. Era fundador además de una fundación que se llama Deporte al Aire Libre, que buscaba incentivar el deporte de la montaña, el acceso de los niños a la naturaleza, y es un joven que con su ejemplo de vida ha impulsado a muchísimos más a acceder a la montaña, a conocer la montaña, a protegerla, porque es un activo natural principal de nuestro país, y creo, a mi juicio, presidente, de que Juan Pablo merece un homenaje, porque no solamente ha puesto el nombre de Chile en lo más alto en todo el mundo, sino que además ha hecho un trabajo fenomenal para que los chilenos conozcan la montaña y la puedan proteger, porque finalmente, como es la idea matriz de este proyecto, lo que busca este proyecto es democratizar la montaña, y creo que Juan Pablo, con su ejemplo de vida, lo hizo durante mucho tiempo. Y lo otro, diputado Urrutia, si lo tiene a bien, nos quedan 25 minutos, pongámonos de acuerdo en el artículo 8, y después votemos el artículo 1, en donde yo propongo poner el nombre de Juan Pablo Mor. Si se rechaza, bueno, se rechaza. Pero me gustaría poder terminar la discusión del proyecto en el día de hoy. Creo que estamos a tiempo para hacerlo. Perdón, antes de dar la palabra al diputado Urrutia. Yo creo que aquí, perdón, Está el ministro. estamos, aquí lo importante es si el Ejecutivo en estos 10 o 15, si en estos 10 minutos, 25 minutos, 10, o sea, nos puede redactar, ponerse de acuerdo para redactarlo, para poder votarlo, porque en el fondo el que tiene esta tarea es el Ejecutivo. Entonces yo le pediría a nuestro representante si él cree que puede hacer las modificaciones como para que lo podamos votar. Perdón. Le doy el diputada. Sí, yo sugiero. Natalia, ya le estoy cambiando el nombre nuevo. Yo sugiero que el proyecto se llame Proyecto de Ley que establece normas sobre acceso a territorios de montaña y cumbres principales, sin perjuicio de eso, que en la historia de la ley y en el informe que hagamos desde la Secretaría, hagamos expresa mención a que uno de los principales activistas en cuanto a esta normativa fue Juan Pablo Mor, y hacer dentro del propio informe un pequeño homenaje para que podamos dar cuenta en la sala. Y además de eso, presidente, sugiero que podamos hacer una mención expresa a lo que fue su trayectoria y lo que señalaba el diputado Torrealba. Creo que es de toda justicia y sin duda que merece ese homenaje. Gracias. 100% de acuerdo, presidente. Señor presidente. Presidente. El diputado Ruti, después le doy la palabra. Sí, yo le pediría al diputado Torrealba que no se moleste conmigo, porque yo le pido una aclaración o una explicación sobre quién fue don Juan Pablo Mor, que él propuso que llevara el nombre. Por el contrario, creo que era necesario que todos los parlamentarios y las personas que nos están escuchando sepan por qué queremos rendir este homenaje. Y por eso le había dado una sesión más para que preparara un homenaje y nos contara detalles de la vida de Juan Pablo, con un poquito menos de improvisación, sino que con más conocimiento,
porque le vamos a rendir un homenaje al titular una ley con su nombre. Solo quería pedirle eso. Creo que era necesario que la gente, el pueblo de Chile lo supiera. ¿Por qué esta Cámara de Diputados en varias sesiones ha decidido colocarle el nombre de Juan Pablo a un proyecto de ley que permite el acceso a los territorios de montaña y a las altas cumbres? Y solamente lo hice con ese objetivo. Yo creo que el diputado Torrealba me entendió mal. No tenía ningún otro objetivo que destacar precisamente la vida de Juan Pablo Mor y su amor por la montaña. Y con respecto a lo segundo, no tengo ningún problema seguir debatiendo el artículo 8, y espero que el Ejecutivo tenga una indicación antes que termine la sesión, y si no la prorrogaremos, no tengo ningún problema, presidente, pero como el Ejecutivo le estábamos dando un plazo para que hiciera una buena reacción y pudiera fusionar además la indicación que hizo el diputado Telier. Eso, presidente. Gracias, diputado Urrutia. El representante del Ejecutivo tiene la palabra. El ministro y... Perdón. ¿Lo escuchó, no? Tiene la palabra el Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Le pido disculpas por haberme incorporado tarde a la comisión como ministro. Estaba en una reunión con el comandante en jefe de la Armada, pero apenas terminó la reunión, nos venimos aquí a la oficina a poder conectarnos. Solo un comentario respecto al artículo 8. Si es que le parece bien, señor presidente, con el acuerdo de la comisión, en caso de aprobarse la indicación del diputado Telier, que nosotros estamos a favor de esa indicación de que establezca la regla general de responsabilidad civil y penal, que es según lo que establezca la ley y que es el ordenamiento general, con el acuerdo de la comisión, señor presidente, me gustaría poder, de la indicación firmada por el presidente, retirar la palabra de propietario de terrenos colindantes a estos territorios de montaña. Yo creo que eso puede descomprimir la discusión y algo que apunta en las dos líneas buscadas tanto por el Ejecutivo como por la indicación del diputado Telier. Si eso facilita la votación del acuerdo, señor presidente, y con el acuerdo de la comisión, podría votarse así. En caso contrario, nosotros tendríamos que presentar una nueva indicación en las próximas semanas, y creo que sería alargar quizá de manera innecesaria la discusión del actual proyecto de ley, pudiendo recabarse quizá ahora el acuerdo de la comisión, si es que le parece bien. Muchas gracias, señor ministro. Ya se había dado las excusas y lo entendemos totalmente. Señora secretaria, tiene la palabra. Ministro, no hay ningún problema por lo menos por esta secretaría, no hay ningún problema en acceder a lo solicitado. A mí borramos la palabra y así lo votamos. ¿Estamos de acuerdo? No estaba de acuerdo el diputado Urrutia. Presidente, yo no estoy de acuerdo. O sea, aquí vamos a dejar afuera de la responsabilidad al Estado y vamos a hacer creer a todo el mundo que los propietarios de terrenos colindantes no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? O va a quedar en el limbo. Nadie va a saber si tienen o no tienen responsabilidad porque solamente los omitimos. Yo creo que hay que redactar bien y decir a qué nos estamos refiriendo y qué responsabilidades va a tener el dueño o el propietario de un terreno colindante cuando da una servidumbre o el paso para acceder a la montaña. Porque si después existe un accidente en la montaña o en el acceso aunque esté en terreno estatal, ¿quién va a hacer? ¿A quién van a demandar? ¿Al privado? Eso va a inhibir que cualquier privado quiera que una persona acceda a través de su terreno a la montaña, porque después lo van a demandar por daños y prejuicios, va a tener que responder civilmente porque una persona se cayó y se quebró la nariz. Eso a mí me parece que hay que dejarlo definido y claramente definido en la ley antes de promulgarla, no porque vayamos a tener apuro porque quedan 20 minutos para terminar. Yo creo que esta ley está desde el año 2018, creo 2019, pero creo que es un tema sustancial. Si queremos promocionar el acceso a la montaña, que esta cosa quede clara hoy día o en la próxima sesión, pero no apurarnos en legislar y sacar este proyecto incompleto, que me parecería que eliminar, como propone el ministro de Bienes Nacionales, esa última frase, aún grava más el acceso a la montaña, porque no se sabe qué va a pasar con los propietarios de los terrenos colindantes. Hay que definir también la responsabilidad, si corre igual para ellos como en el Estado o no, y cuáles son esos terrenos colindantes, qué es lo que estamos entendiendo por ello. Ofrezco la palabra al señor ministro. Sí, señor presidente, en caso de la indicación del Ejecutivo,
que es la propuesta de este nuevo artículo 9 de responsabilidad, se establece que en caso alguno los perjuicios o daños ocasionados con motivo del acceso a las personas a los terrenos montañas generarán responsabilidad para el Estado o a los propietarios de terrenos colindantes de terreno montaña, cumpliéndose las condiciones ya establecidas en el artículo previamente, ¿cierto? Es decir, haber consentido en el protocolo que se ha establecido para el acceso. En caso de aprobarse la indicación, que es la indicación del diputado Telier, que se pueden votar por separado, es cuando nosotros decimos que en ese caso, dada la contradicción que se generaría, es mejor retirar la palabra de propietario de terrenos colindantes, pero sin perjuicio de eso, ambas indicaciones pueden votarse por separado, y que ese sea el resultado de cada una de las votaciones y con eso poder avanzar en la discusión del proyecto de ley. Yo creo que son dos situaciones distintas. Lo que pasa es que en caso de aprobarse la indicación del diputado Telier, podría generar el problema que plantea de buena manera el diputado Urrutia. En caso de rechazarse la indicación del diputado Telier, obviamente la indicación del Ejecutivo tal cual hasta ahora creo que representa de buena manera la posibilidad de tener un régimen de responsabilidad general ordinario tanto para la propiedad del Estado como de la propiedad privada. Le ofrezco la palabra al diputado Telier y después al diputado Urrutia. ¿No? No. Póngale en votación separadamente, presidente. No, pero quiero ofrecer la palabra antes al diputado Telier. Yo estoy de acuerdo con refundir con todas las adecuaciones que se le pueden hacer la indicación que yo presenté, tal como lo planteó el Ejecutivo. Pero para eso indudablemente creo que se necesita más plazo y en ese caso creo que había que meditarlo bien y votar en la próxima sesión, en mi opinión. Porque lo que no me parece es que no debiera quedar ninguna responsabilidad para nadie en este caso. Ya. En primer lugar, propongo a la comisión, porque aquí tenemos dos posibilidades. O postergamos esto para una próxima sesión, o votamos las dos indicaciones por separada. Entonces yo pongo en votación en este momento. ¿Sí? Perdón, sí. Diputado Torrealba. Para solucionar el tema con respecto al artículo 1, estoy volviendo a otra discusión. Yo creo que lo que propuso la diputada Castillo está muy bien planteado, y por lo tanto lo que podemos hacer es que yo retire esa indicación, pero le mando una pequeña biografía de Juan Pablo a la secretaria para poder incluirlo dentro de la idea de matriz del proyecto y poder también establecer un homenaje ahí a Juan Pablo. No tengo ningún problema. Y créame, diputado Urrutia, que me conozco la vida de Juan Pablo bastante bien. Y lo otro creo que es mejor que lo votemos por separado y veamos cómo resulta la votación. Perdón. Primero estaríamos, creo que estaríamos de acuerdo y yo pondría en votación en lo que ha propuesto el diputado Torrealba con respecto al artículo 1, al artículo primero. Y creo que perdón. ¿Me deja hablar un poquito? Presidente, diputado Torrealba, no podría retirarse su indicación solo en la parte que dice Juan Pablo Mor, porque acuérdese que su indicación se hace cargo de otras modificaciones que se hicieron en el proyecto. Entonces, el proyecto que haría con el título debería quedar proyecto de ley que establece normas sobre acceso a territorios de montaña, cumbres principales y cumbres principales. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Eso se por la unanimidad. ¿O votamos con la misma votación? Ya, unánime. Ya. Ahora quedaría entonces, presidente, el artículo que ha pasado a ser 9. Votemos primero, entonces, la indicación del Ejecutivo sería para reemplazar el inciso primero del artículo 8 que ha pasado a ser 9, pero ahí tengo dos dudas. Primero, ¿deberán consentir por escrito o deberán consentir expresamente? Esa es la primera duda arriba en el... Y lo otro sería eliminar previos de terrenos colindantes, entonces, para posterior...
para posteriormente votar la indicación de... Ya, O sea, se estaría votando tal como está. Ya. Estamos jugando que vamos a aprobar esto y rechazar la otra. ¿Ya? El problema es cuando las juntamos las dos. Es que puede ser que las juntemos las dos. Bueno, ahí lo vemos. Votémosla y ahí lo vemos. Entonces, pero en el primer punto, entonces la votamos tal cual está, por escrito. Por escrito. Ya, ¿Estamos de acuerdo? O sea, a ver, ya. para que no quede ninguna duda. Estamos votando Tal cual está la 23. Estamos votando la indicación sustitutiva que ha enviado el Ejecutivo tal como sin ninguna modificación. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que es al inciso primero, ya no es al inciso. artículo completo. Así es, al inciso primero. Ya. No, No, eso si ya ya la está aprobamos. votado. No, si ya la aprobamos. Ya, voy a tomar entonces la indicación de la votación del artículo 23. Diputada Castillo. Diputado García. favor. Diputada Luc. A favor. Diputado Torrealba. A favor. Diputado Sabaj. A favor. Diputado Telier. Perdón, ¿esta es la indicación del Ejecutivo? La última? 23. En contra. Pero es solo el inciso primero, diputado. Diputado Vale, sí. Urrutia. Está Perdón. perdido, Talleres, a favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Jarpa. A favor. Aprobado por mayoría de votos, entonces, 7 a favor, 1 en contra. Ahora, presidente, tendríamos que votar las indicaciones 24 y 25 de la página 16, haciendo la precisión que la 25 solo dice serán responsables civilmente. Está borrada la palabra y penalmente. Serán responsables civilmente según lo establezca la ley, qué sé yo. Voy a votar, si le parece, la indicación 24 y 25 juntas. Ya. ¿Estamos de acuerdo? 24 y 25 juntos. Diputada Castillo. Y estamos eliminando la palabra penal, ¿cierto? Sí, Ya está eliminada. Sí, a favor. Diputado García. A favor. A favor, Claudita. Sí, diputada Luc. Contra. Diputado Torrealba. En contra. Oye, Diputado Sabaj. En contra. Diputado Telier. A favor. Diputado Urrutia. En contra. Diputado Jarpa. Abstención. Claudia, cambie mi voto en contra, por favor, me equivoqué. Ya. No es para la risa cuando uno se equivoca, hay que tener compasión. No, oye, así dice, De verdad. así dice el de Humberto Maturana. Debe de Así es. a poderme equivocarme. Así es. Rechazada, perdón. Rechazada, presidente. 2 votos a favor, 5 votos en contra, 1 abstención. Bien, teníamos listo ya. Despachado el proyecto, ahora habría que designar Entonces diputado informante. Está despachado el proyecto. Perdón, ahora, diputado informante. Torrealba, propongo yo. Yo Torrealba. también, diputado Torrealba. Diputado Torrealba, porque ya es parte de la mesa, de nuestra comisión. Bien. Y aparte, entonces, el autor. Entonces el Diputado diputado Torrealba. informante, el diputado Sí. Torrealba. Sí. Muchas gracias. Y que Por haberse cumplido lo Tiene que invitar a los familiares de la Juan Pablo Perdón, el Moro. diputado Ruti ha pedido la palabra antes de cerrar la sesión. De nada, Sebastián. A los diputados, a todos los que están conectados, muchas gracias también por el apoyo en esta iniciativa. Feliz de haber trabajado con ustedes, así que muchas gracias, señor presidente, por la colaboración y a la secretaria que permitió mejorar el proyecto. Ya. Señor ministro, No, pero no terminamos. Gracias, ministro. Señor ministro, muchas gracias por su permanente presencia aquí y si no de su representante, tal como fue en el día de hoy, por los motivos que usted ha señalado. Así que le agradecemos su preocupación y su presencia en la comisión. Gracias, ministro. Muchas gracias, presidente. Queda
una conversación pendiente con Sebastián Torrealba porque entendió mal mis palabras, así que pero no lo voy a contestar por este medio. Siga las palabras de Urrutia con respecto al montañista. No, para todo lo contrario, sino que buscar el efecto contrario, diputado García, no. Tú sabes que Sebastián Torrealba se crió con el chiquillo, así que se conoce de toda una vida. No, no lo sabía. No. Diputado Urrutia. Presidente, yo lo quiero proponer que ponga en tabla para discutir en las próximas sesiones un proyecto de ley que data del año 2018 y que tiene que ver con entregar incentivos a la construcción de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad, que está con urgencia, y que no lo hemos podido discutir. Y si, por favor, presidente, que esté en tabla para la próxima sesión. Bueno, si está con urgencia, tiene que estar en tabla. No, pero con urgencia simple nomás. Ya. Boletín 12.287-14, diputado Urrutia, perdón, presidente. Aquí Ya sí, está. hoy día le pusieron... Urgencia. Venimos peleando hace rato con él. Sí. Bien, entonces queda en tabla para la próxima. Perdón, presidente, junto a otro proyecto que acordamos la semana pasada el diputado Winter, que Ya. es uno de... No me acuerdo en este minuto cuál es, Ya. pero también lo acordamos la sesión pasada. Pongamos Bueno, los dos. Paralelamente. Sí, Sí, ponemos los dos. ni un problema. Muy bien. Listo, Sí, terminamos. ¿se sigue ofreciendo la palabra? ¿Se No, ofrece la palabra? Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.